Alerta urgente, tu mente podría estar siendo destruida y ni siquiera te has dado cuenta. Algo está ocurriendo en la sociedad moderna, algo oscuro, devastador y silencioso. Una epidemia invisible que está corrompiendo la mente de las personas, destruyendo sus vidas y dejándolas vacías, perdidas, completamente rotas por dentro. Y lo peor de todo, tú podrías estar siendo una víctima ahora mismo sin siquiera notarlo. ¿Alguna vez has sentido un vacío inexplicable? ¿Una ansiedad constante que nunca desaparece? ¿Has experimentado la sensación de que nada en tu vida tiene sentido, de que siempre estás buscando algo que nunca encuentras? No estás solo. Millones de personas en todo el mundo están viviendo esta misma pesadilla, y la mayoría no tiene idea de lo que realmente está pasando. Pero hay una verdad que casi nadie se atreve a admitir: el mundo moderno está matando tu alma. Nos hacen creer que estamos avanzando, que la tecnología y el progreso nos han llevado a una vida mejor. Pero si eso fuera cierto, ¿por qué los niveles de depresión, ansiedad y suicidio están alcanzando cifras históricas? ¿Por qué cada vez más personas se sienten vacías, solas y sin rumbo? Aquí está la verdad que muchos prefieren ignorar. La falta de religión está generando una sociedad de personas mentalmente enfermas, emocionalmente inestables y espiritualmente muertas. Sí, lo has escuchado bien. El abandono de la espiritualidad no ha sido un avance, sino un desastre. Un error catastrófico que ha convertido a los seres humanos en individuos frágiles, débiles y completamente incapaces de enfrentar la vida. Lo más aterrador, casi nadie se ha dado cuenta. Los medios de comunicación, los gobiernos e incluso el sistema educativo han vendido la idea de que la religión es algo atrasado, que la ciencia lo explica todo y que la fe es solo un consuelo para los débiles. Pero mira el mundo a tu alrededor. ¿Qué ha pasado desde que la sociedad abandonó la religión? El caos se ha apoderado de todo. La confusión mental es la norma. La soledad se ha extendido como una plaga. Y aquí está la realidad que pocos tienen el valor de aceptar. Las personas que viven sin un propósito superior terminan cayendo en una espiral de sufrimiento, convirtiéndose en esclavas de su propia mente, atrapadas en la depresión, la ansiedad y el nihilismo destructivo. Pero lo más aterrador es que la mayoría nunca descubrirá esta verdad. Pasarán su vida persiguiendo placeres vacíos, tratando de llenar un vacío que crece dentro de ellos, sin entender jamás la razón de su infelicidad. Ahora, tienes dos opciones. Puedes ignorar esto, seguir con tu vida como si nada, creyendo que todo está bien, hasta que un día te despiertes y te des cuenta de que algo esencial te ha sido arrebatado, pero entonces, podría ser demasiado tarde. O puedes ver este vídeo hasta el final y descubrir la verdad impactante sobre cómo la falta de religión está destruyendo la salud mental de las personas, y lo más importante, cómo puedes protegerte de esta epidemia silenciosa antes de que sea demasiado tarde. El conocimiento que estás a punto de recibir es exclusivo. Muy pocos tienen acceso a él. Pero aquellos que entienden esta verdad logran escapar del ciclo de sufrimiento y encontrar una paz mental que la mayoría jamás conocerá. Así que si realmente te importa tu futuro, si quieres proteger tu mente y tu espíritu de esta trampa fatal, mira este vídeo hasta el final. Porque aquí está la respuesta que buscas, pero solo para aquellos que tengan el coraje de enfrentar la realidad. Mira ahora antes de que sea demasiado tarde. La modernidad ha traído comodidad, acceso a la información y un sinfín de posibilidades, pero, paradójicamente, ha generado un vacío existencial profundo. Carl Jung describió esta falta de sentido como una enfermedad del alma, algo que corroe al individuo en silencio. La ausencia de un propósito claro debilita la inteligencia emocional, dificultando la capacidad de afrontar los desafíos cotidianos. Sin una estructura sólida para interpretar su propia vida, muchas personas pierden la conexión con su motivación personal y caen en patrones de apatía y desorientación. El declive de las creencias religiosas ha contribuido a esta crisis. En el pasado, la fe ofrecía una brújula moral y un marco narrativo que guiaba a las personas a lo largo de sus vidas. Hoy, en ausencia de estas estructuras, muchos buscan desesperadamente llenar el vacío con distracciones superficiales. La búsqueda de hábitos de éxito se ha convertido en una obsesión, pero sin un significado auténtico detrás de ellos, terminan siendo esfuerzos vacíos y carentes de dirección. La sociedad moderna enfatiza la productividad diaria y la acumulación de riqueza como medios para la satisfacción, pero Carl Jung advertía que estos no son sustitutos adecuados para un propósito profundo. Muchas personas tienen los medios para vivir, pero carecen de una razón para hacerlo.
La superación personal se vuelve difícil cuando el esfuerzo parece no tener un sentido mayor. Esto se traduce en angustia, ansiedad e incluso trastornos psicológicos. Sin una narrativa clara que integre el pasado, el presente y el futuro, el individuo se fragmenta. En este estado de confusión, la gestión del tiempo y la disciplina pierden efectividad, ya que no hay un objetivo trascendental que justifique el esfuerzo. La transformación personal requiere más que cambios superficiales, necesita una estructura que dé coherencia a la vida y brinde estabilidad emocional. La crisis de significado no solo afecta al individuo, sino que también tiene repercusiones en la sociedad. Sin un propósito compartido, las comunidades se disuelven y el sentido de identidad se debilita. La alienación y la desconexión son síntomas de una sociedad que ha perdido su centro. La falta de metas y objetivos claros provoca un vacío existencial que muchas veces se intenta llenar con placer inmediato, consumismo y distracciones tecnológicas. Sin embargo, la solución no está en más distracciones, sino en un replanteamiento profundo de lo que significa vivir con propósito. Aquellos que logran construir una mentalidad ganadora encuentran un significado que va más allá del éxito material y la aprobación externa. Pero, ¿qué advertencias hicieron los pensadores del pasado sobre los peligros de esta crisis? Friedrich Nietzsche vio con claridad las consecuencias de un mundo sin Dios. Al proclamar Dios ha muerto, no estaba celebrando la liberación del hombre, sino advirtiendo sobre el colapso de los valores tradicionales que daban estructura a la existencia. Sin un marco trascendental, el individuo se enfrenta al nihilismo, una sensación de vacío absoluto donde nada parece tener sentido. En este estado, la motivación personal se debilita y la transformación personal se convierte en un desafío, ya que la vida carece de un propósito claro. La desaparición de la religión dejó un vacío que la sociedad moderna ha intentado llenar con placer, consumismo y búsqueda de estatus. Sin embargo, Nietzsche advertía que estas distracciones no eran suficientes para evitar la desesperación. La pérdida de una narrativa trascendental hace que las personas se sientan desconectadas de algo mayor que ellas mismas, debilitando su inteligencia emocional y su capacidad para encontrar estabilidad psicológica. En este contexto, la gestión del tiempo y los hábitos de éxito pierden significado, pues no hay una razón profunda para cultivarlos. Nietzsche describió dos tipos de personas en este escenario: el último hombre, un ser pasivo y complaciente que busca solo comodidad, y el superhombre, aquel que se rebela contra el vacío y crea sus propios valores. Sin embargo, la mayoría de las personas quedan atrapadas en la mediocridad del último hombre, renunciando a la superación personal y cayendo en una existencia monótona. La falta de metas y objetivos claros deja al individuo a merced de la apatía y la desesperanza. El nihilismo no solo afecta a los individuos, sino que también descompone el tejido social. Una sociedad sin valores trascendentes se fragmenta, dando lugar a conflictos internos y crisis de identidad. La erosión de la religión ha debilitado la cohesión de las comunidades, lo que genera sentimientos de soledad y alienación. La ausencia de una cosmovisión sólida impide el desarrollo de una mentalidad ganadora, dejando a las personas atrapadas en un ciclo de insatisfacción y desorientación. Ante este panorama, Nietzsche proponía que el ser humano debía encontrar un nuevo propósito, uno que fuera más allá de la religión tradicional. Sin embargo, en la práctica, la mayoría de las personas no tienen la capacidad de crear su propio sistema de valores, lo que las deja en un estado de parálisis existencial. La autoayuda y las estrategias de productividad diaria pueden ser útiles, pero si no están enraizadas en un significado mayor, se convierten en esfuerzos vacíos. El problema no es solo la ausencia de Dios, sino la ausencia de un propósito que estructure la vida de las personas. Sin una guía clara, la mente se fragmenta y la ansiedad existencial se intensifica. Pero, ¿cómo afecta esta falta de sentido a la salud mental en la actualidad? Viktor Frankl, psiquiatra y sobreviviente del Holocausto, observó que muchas personas tienen los medios para vivir, pero carecen de una razón para hacerlo. En su experiencia extrema en los campos de concentración, notó que aquellos que encontraban un propósito, incluso en el sufrimiento, tenían más probabilidades de sobrevivir. En contraste, quienes no lograban conectar con un significado más profundo sucumbían rápidamente. En la sociedad moderna, la falta de un propósito claro genera angustia y desorientación, debilitando la inteligencia emocional y afectando la productividad diaria. Frankl argumentaba que el sentido de la vida no se encuentra en el placer o en la comodidad, sino en la capacidad de darle un significado a cada experiencia, incluso a las más dolorosas. Sin esta perspectiva,
el individuo se vuelve vulnerable a la desesperanza y cae en un estado de vacío existencial. Hoy, muchas personas buscan llenar este vacío con entretenimiento, consumo excesivo y distracciones superficiales, pero estas soluciones temporales no ofrecen una transformación real. La superación personal solo es posible cuando se construye sobre un fundamento sólido de significado. La sociedad actual, obsesionada con la gratificación instantánea, no incentiva la búsqueda de un propósito profundo. Se promueve la acumulación de riqueza y estatus como objetivos finales, pero Frankl advertía que estos no bastan para sostener una vida con sentido. Sin un propósito mayor, la motivación personal se desvanece y el individuo experimenta una sensación de inutilidad. Esta crisis interna afecta la salud mental y es una de las razones por las cuales la ansiedad y la depresión han alcanzado niveles alarmantes en todo el mundo. El problema no es la falta de oportunidades, sino la ausencia de una brújula que oriente la vida. Sin una narrativa personal coherente, el individuo se siente perdido y sin rumbo. Frankl creía que cada persona debía descubrir su propio propósito, algo que le diera dirección y estructura a su existencia. La gestión del tiempo y los hábitos de éxito pueden ayudar en este proceso, pero solo si están alineados con un propósito auténtico y trascendental. La falta de sentido no solo afecta a los individuos, sino que también se refleja en la sociedad. A medida que más personas pierden conexión con un propósito real, el tejido social se debilita. Las relaciones se vuelven superficiales, la alienación aumenta y el nihilismo se extiende. Sin una base sólida de valores y significado, la búsqueda de la transformación personal se convierte en un proceso frustrante y sin dirección. El enfoque de Frankl sugiere que encontrar un propósito es crucial para la estabilidad psicológica y el bienestar general. Pero, ¿qué papel juega la narrativa personal en la construcción de este significado? Viktor Frankl, psiquiatra y sobreviviente del Holocausto, observó que muchas personas tienen los medios para vivir, pero carecen de una razón para hacerlo. En su experiencia extrema en los campos de concentración, notó que aquellos que encontraban un propósito, incluso en el sufrimiento, tenían más probabilidades de sobrevivir. En contraste, quienes no lograban conectar con un significado más profundo sucumbían rápidamente. En la sociedad moderna, la falta de un propósito claro genera angustia y desorientación, debilitando la inteligencia emocional y afectando la productividad diaria. Frankl argumentaba que el sentido de la vida no se encuentra en el placer o en la comodidad, sino en la capacidad de darle un significado a cada experiencia, incluso a las más dolorosas. Sin esta perspectiva, el individuo se vuelve vulnerable a la desesperanza y cae en un estado de vacío existencial. Hoy, muchas personas buscan llenar este vacío con entretenimiento, consumo excesivo y distracciones superficiales, pero estas soluciones temporales no ofrecen una transformación real. La superación personal solo es posible cuando se construye sobre un fundamento sólido de significado. La sociedad actual, obsesionada con la gratificación instantánea, no incentiva la búsqueda de un propósito profundo. Se promueve la acumulación de riqueza y estatus como objetivos finales, pero Frankl advertía que estos no bastan para sostener una vida con sentido. Sin un propósito mayor, la motivación personal se desvanece y el individuo experimenta una sensación de inutilidad. Esta crisis interna afecta la salud mental y es una de las razones por las cuales la ansiedad y la depresión han alcanzado niveles alarmantes en todo el mundo. El problema no es la falta de oportunidades, sino la ausencia de una brújula que oriente la vida. Sin una narrativa personal coherente, el individuo se siente perdido y sin rumbo. Frankl creía que cada persona debía descubrir su propio propósito, algo que le diera dirección y estructura a su existencia. La gestión del tiempo y los hábitos de éxito pueden ayudar en este proceso, pero solo si están alineados con un propósito auténtico y trascendental. La falta de sentido no solo afecta a los individuos, sino que también se refleja en la sociedad. A medida que más personas pierden conexión con un propósito real, el tejido social se debilita. Las relaciones se vuelven superficiales, la alienación aumenta y el nihilismo se extiende. Sin una base sólida de valores y significado, la búsqueda de la transformación personal se convierte en un proceso frustrante y sin dirección. El enfoque de Frankl sugiere que encontrar un propósito es crucial para la estabilidad psicológica y el bienestar general. Pero, ¿qué papel juega la narrativa personal en la construcción de este significado? En la sociedad actual, la felicidad ha sido promovida como el objetivo supremo, pero esta concepción es errónea y peligrosa. La felicidad es efímera,
basada en estados emocionales momentáneos que dependen de circunstancias externas. Por otro lado, el significado ofrece una estructura que trasciende el instante presente, integrando el pasado, el presente y el futuro en una narrativa coherente. Aquellos que priorizan el significado sobre la felicidad desarrollan una mayor inteligencia emocional, ya que comprenden que los momentos de dolor y dificultad forman parte de un propósito mayor. Cuando una persona persigue únicamente la felicidad, se vuelve vulnerable a la frustración y la desesperanza. No se puede estar feliz todo el tiempo, y el intento de hacerlo lleva a una búsqueda interminable de placer y distracción. Esto no solo afecta la productividad diaria, sino que también interfiere con la superación personal, ya que el individuo evita enfrentar el esfuerzo y la disciplina necesarios para crecer. En contraste, aquellos que encuentran un propósito sólido tienen mayor resiliencia, pues comprenden que el sufrimiento es parte del camino hacia un significado más profundo. El sentido de la vida no se encuentra en la gratificación instantánea, sino en la capacidad de soportar dificultades en pos de algo mayor. Aquellos que persiguen únicamente el placer suelen experimentar un vacío existencial cuando se dan cuenta de que la felicidad no es sostenible a largo plazo. La falta de un propósito claro debilita la motivación personal, generando apatía y desorientación. La felicidad, sin una base de significado, es frágil y pasajera, incapaz de sostener una vida con dirección. El significado, en cambio, proporciona estabilidad psicológica. Las personas que poseen una narrativa sólida tienen una mejor gestión del tiempo, pues cada acción está alineada con un objetivo mayor. Los hábitos de éxito no se ven como un sacrificio, sino como un medio para alcanzar un propósito trascendental. En este contexto, incluso el sufrimiento adquiere valor, ya que se convierte en una prueba que fortalece la identidad y la determinación. A nivel social, la obsesión por la felicidad ha debilitado la capacidad de las personas para enfrentar la adversidad. Se ha promovido la idea de que cualquier forma de incomodidad debe evitarse, lo que ha generado individuos frágiles y fácilmente desestabilizados. En contraste, una vida con significado permite afrontar los desafíos con entereza, ya que cada obstáculo se convierte en una oportunidad de crecimiento. La verdadera transformación personal solo es posible cuando se prioriza el propósito sobre la gratificación inmediata. Pero si la felicidad no es el objetivo final, ¿por qué tantas personas la buscan desesperadamente? ¿Será que la modernidad ha creado mecanismos de escape que impiden que enfrentemos el vacío existencial? En ausencia de un propósito trascendental, la sociedad moderna ha desarrollado una serie de mecanismos de escape para evitar enfrentar el vacío existencial. El consumismo, el entretenimiento superficial, la adicción a las redes sociales y la búsqueda obsesiva de estatus son intentos de llenar el hueco dejado por la desaparición de las estructuras tradicionales de significado. Sin embargo, estas estrategias no brindan una transformación personal real, sino que anestesian momentáneamente el dolor de la incertidumbre. La gratificación instantánea se ha convertido en el sustituto de un propósito auténtico. Muchas personas confunden la distracción con la felicidad. Se sumergen en un estilo de vida marcado por la hiperestimulación, donde cada momento de silencio se llena con contenido vacío. Esta incapacidad de estar a solas con los propios pensamientos es un reflejo de una crisis más profunda, la ausencia de una narrativa personal estructurada. Sin un sentido claro, la motivación personal se disuelve, y el individuo se vuelve dependiente de estímulos externos para evitar el malestar interno. El dinero y el éxito profesional, aunque valiosos, han sido elevados a un estatus casi religioso en la sociedad contemporánea. Se ha difundido la idea de que la acumulación de riqueza es sinónimo de una vida plena. Sin embargo, muchos de los que alcanzan estos logros descubren que la insatisfacción persiste. Sin una base de significado, ni siquiera los hábitos de éxito o una óptima gestión del tiempo pueden evitar el sentimiento de vacío. Se convierte en una carrera interminable en busca de más, sin comprender qué es lo que realmente se está persiguiendo. El impacto de estos mecanismos de escape en la salud mental es evidente. La ansiedad y la depresión han alcanzado niveles alarmantes, y muchas personas recurren a sustancias, entretenimiento adictivo o comportamientos autodestructivos para evadir su realidad. En lugar de enfrentar la causa del problema, se opta por soluciones temporales que solo prolongan el sufrimiento. La verdadera superación personal requiere abandonar estas distracciones y confrontar el desafío de encontrar un propósito real. Las relaciones humanas también se han visto afectadas. La superficialidad ha reemplazado la conexión profunda,
y el individualismo extremo ha debilitado los lazos comunitarios. Sin una visión compartida del significado de la vida, la sociedad se fragmenta y las personas se sienten cada vez más solas. La alienación es el precio de un mundo que ha priorizado el placer inmediato sobre el propósito duradero. La inteligencia emocional, clave para la estabilidad psicológica, se ve comprometida cuando la vida gira en torno a estímulos pasajeros en lugar de valores profundos. Así, nos encontramos en una encrucijada: seguir anestesiándonos con distracciones o enfrentar la difícil tarea de construir un significado genuino. La pregunta es: ¿existe una alternativa que permita recuperar la estructura y el propósito sin caer en ilusiones modernas? Hemos llegado a un punto crítico en la historia donde la falta de significado está destruyendo la estabilidad mental y emocional de millones de personas. La sociedad nos ha convencido de que la felicidad es el objetivo final, pero, en realidad, es el significado lo que sostiene la vida. Sin una narrativa personal coherente, sin metas y objetivos que realmente importen, el individuo se fragmenta y cae en la desesperación. Es por eso que cada uno debe preguntarse: ¿estoy viviendo con propósito o simplemente sobreviviendo? Depender de placeres fugaces, redes sociales, validación externa o acumulación de riquezas no llena el vacío existencial. La verdadera superación personal comienza cuando dejamos de buscar gratificación instantánea y nos enfocamos en construir un propósito sólido. Es un camino difícil, pero quienes lo siguen desarrollan una mentalidad ganadora que los separa de la masa perdida en la confusión. La pregunta es: ¿estás dispuesto a enfrentar el desafío de darle significado a tu vida? La decisión está en tus manos. ¿Vas a seguir distrayéndote con estímulos vacíos o vas a construir algo real? ¿Vas a tomar control de tu historia o dejar que la sociedad decida tu destino? Reflexiona sobre esto y, si quieres aprender más sobre cómo recuperar el sentido de tu vida, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Aquí seguimos explorando las ideas que pueden cambiar tu manera de ver el mundo.